Abre tu Biblia, por favor. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Estamos estudiando esta carta, a la cual muchos le tienen miedo. No sé por qué. Ya te dije, creo que piensan que es por términos de Hollywood, que piensan que es el apocalipsis zombie y todo este rollo medio raro. Pero realmente el apocalipsis para nosotros que somos hijos de Dios, los cristianos, son buenas noticias. Es el Nuevo Testamento, es Cristo revelado. De hecho, en inglés la palabra apocalipsis es revelations. Entonces, Apocalipsis 7 vamos a estudiar el día de hoy. Y me gustaría comenzar orando para después comenzar nuestro estudio. Y podemos leer igual los primeros versículos. El primer verso 1. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, a poder entender tu palabra, Señor. Sabemos que es un libro un poco complicado por todas las figuras que se manejan, pero para ti no hay nada imposible, Señor, y te rogamos que tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos ayudes a entender, a comprender, y a que al menos 1 o 2 palabras de las que estudiemos el día de hoy queden ancladas en nuestro corazón y con la firmeza y la convicción de que tu palabra nunca regresa vacía. Te pido que tú nos ayudes a escuchar tu voz, a entender, pero sobre todo a presentarnos con esta reverencia ante tu palabra, Señor, sabiendo y entendiendo que tú nos hablas a través de ella. Guárdanos de nosotros mismos y líbranos de todo mal. Dame don de enseñanzas, un lado todo nervio, y permíteme explicar lo que vamos a estudiar el día de hoy. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes del capítulo 7, pues viene el capítulo 6, y voy a entrar en contexto contigo. Si tienes alguna duda o algo, tenemos en el YouTube la página, tenemos la serie de Apocalipsis completa de lo que hemos visto. De verdad que Dios nos ha bendecido y tenemos un muy buen audio. Tenemos el video, no le hagas caso, salgo yo, pero el audio sí está muy bien. Entonces podías escucharlo y ahí lo tenemos todo para entrar en contexto y todo tal vez lo que tú te has perdido de esta carta, que del capítulo 1 habla de tiempos pasados, el capítulo 2, el capítulo 3 nos habla de la iglesia y el estado actual de la iglesia, el capítulo 4 en adelante, que es lo que estamos viendo, habla de eventos futuros, algo que todavía no ha sucedido, es una profecía. Entonces sí es lo que está sucediendo y es lo que va a pasar sobre la tierra una vez que la iglesia es llevada, una vez que la iglesia es raptada. El Señor está con su iglesia en su presencia. Después de eso entonces viene la gran tribulación y todo lo que los habitantes de la tierra van a empezar a padecer a partir del capítulo 4, y ahí es donde sí se pone un poco raro para la humanidad y todo lo que está sucediendo. Y la semana pasada estuvimos viendo esto, cómo los horrores que van a venir sobre la tierra se fueron desatando por medio de que se iban abriendo los sellos que tenía este rollo que Dios tenía en su mano. Y el Cordero, que fue el único de abrir estos sellos, acuérdate que los sellos nos habla como de esto de cera que va alrededor de un testamento que se abre y empieza este tema aquí en la tierra, empiezan estas calamidades y todo lo que va a suceder. Recordamos también que la tierra va a estar nada más con sus moradores, la iglesia ya no va a estar, nosotros ya estaremos en la presencia de Dios, y esto viene para todas las personas que no han entregado su vida a Jesús. Ahora, como te dije, el Apocalipsis son muy malas noticias, sí, para aquellos que no han rendido su vida a Cristo, pero para nosotros que somos iglesia hemos entendido esto, que no es denominación, que no es nada, simplemente es por fe en el Hijo de Dios y lo que Él hizo en aquella cruz por nosotros. Amén. Esa es la fe en Jesús. Ahora vemos estos 4 seres, igual la semana pasada, alrededor del trono, estos 24 ancianos, vemos a la iglesia alabando y al Cordero que reina y que está ahí, y vimos el primer sello, ¿no? ¿Te acuerdas? Perdón, el primer sello que es abierto y es enviado a la tierra, figuradamente obviamente, pero el suceso ahí está, un caballo blanco, donde lo montaba un personaje que tenía un arco que refería a un tipo justicia, y este caballo blanco se ha malinterpretado y Dios lo dejó ahí al propósito porque la gente pensaba que era Jesús, el caballo que Jesús monta tiempo después, en capítulos después, donde dice fiel y verdadero, y el verbo de Dios es otro caballo. Este es uno que es enviado a la tierra, en donde va a ser el anticristo, y va este personaje que viene de una élite política, que viene de, no te voy a
decir, ¿es este el anticristo? No, nadie lo sabe, no se ha revelado todavía al día de hoy, pero sabemos que es alguien que va a prometer paz a la tierra, es alguien que va a prometer tranquilidad ante todas las calumnias y todas las calamidades, que van a estar sucediendo. Es aquel personaje que va a estar dominando y va a tener la élite del mundo. Ahora, yo meditaba con mi esposa en la semana y le preguntaba, ¿cómo es posible, si a ti o a mí nos llega a tocar el rapto? No lo sabemos, puede ser, acuérdate que solo hay dos vías, o te mueres o viene el rapto por nosotros, no hay de otra para los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo puede, en caso de que a alguien le toque el rapto y no se vaya y se quede, cómo alguien puede olvidar esto? Va a ser una de las desapariciones increíbles, todos los niños se van a ir. Se van a ir toda la iglesia de Cristo que esté viva en ese entonces. Muchas personas van a desaparecer de repente. Entonces, ¿cómo esta desaparición mundial, cómo alguien que no es cristiano, que no se fue, puede decir no pasó nada? ¿Cómo puede decir esto que está sacudiendo el mundo no me mueve? O sea, dices, ¿es en serio? Porque aún después del rapto, personas que se quedaron van a seguir en sus negocios. Van a seguir en sus ondas. Ay, sí, se fue mi abuelita, qué bueno, gloria a Dios. Vamos a seguir. ¿Qué más? Sigue, ¿no? Entonces, van a seguir en lo de ellos. Dice, ¿cómo es posible esto? Sí, sí es posible, mis hermanos. Si al día de hoy el Espíritu Santo está en la tierra, el Espíritu Santo convence a las personas de pecado, de juicio, de justicia, los trae a la iglesia, está poniendo en su corazón esa necesidad de Dios, esa necesidad de Cristo. Él se encarga en la tierra, es el ministerio del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Aún así las personas intentan olvidarse de su Creador. Aún creyentes hacen a un lado muchas veces a su Creador. Sí. Imagínate en esta época cuando el Espíritu Santo no esté. Imagínate en esta época cuando no haya nada que esté hablándoles a los oídos, que esté mostrándoles esa necesidad. Imagínate, va a ser mucho peor. Adán y Eva me llamó la atención. Judas también me llamó la atención, que él teniendo a Dios de cerca, Judas teniendo a Cristo de cerca, aún así les dio esta famosa amnesia por el amor de Dios que tenía para con ellos. Esa es la estrategia de Satanás, mis hermanos, y el día de hoy no ha cambiado. Y seguirá la misma estrategia de este entonces, cuando ya la iglesia no esté, a la estrategia al día de hoy. ¿Y sabes cuál es? Intentar distraer al hombre de su comunión con Dios. Intentar distraer esta relación de Dios con su criatura. Esa es la estrategia de Satanás, y muchos creyentes están así el día de hoy. Totalmente distraídos con vicios, distraídos con teléfono, distraídos con todo. Y únicamente vienen a ver a Dios los domingos, ¿no? Porque dicen, hay que acordarnos de Diosito, dicen, ¿no? Si piensas así, lamento informarte que no has entendido qué es el cristianismo. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación. Y venimos no por quedar bien con Dios, venimos porque necesitamos a Dios. Amén. Esa es la gran diferencia, sí. Aquí nadie te obliga, todos estamos porque necesitamos. Tampoco es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Todos venimos con problemas en nuestro corazón, todos venimos distraídos a veces, todos venimos con temas y Dios te dice, ven y entrégalo y yo voy a hacer algo en tu vida. Sí. Algunos bien, lamentablemente la estrategia de Satanás ha ganado terreno en estos últimos tiempos y algunos viven engañados porque piensan que son cristianos y no lo son. Y no hay peor engañado el que piensa que es cristiano y no lo es. Sí. Entonces Satanás, acuérdate, él es el engañador y no ha cambiado su estrategia. Tú piensas que el diablo va a venir con su cola de flecha y su trinchante, ¿no? Como estos tenedor, ¿no? Como están en la baraja. No, es muy astuto. Satanás, Pablo dice, no podemos hacer un lado las maquinaciones de Satanás, y él no ha cambiado su estrategia. Pero también vimos el segundo sello, que es el caballo rojo, si recuerdas, que para en esa época del reinado del anticristo, que va a haber una falsa paz, este caballo rojo va a venir y va a aumentar la intensidad en el odio de las personas y van a haber guerras, se van a matar unos a otros. Esta calamidad, esta guerra va a traer por consiguiente el tercer sello, que es el caballo negro, que representa la escasez. Y es aquí donde los ricos que van a estar con el anticristo, los poderosos, los empresarios, van a tener ya el dominio de la comida. Entonces, para poder comprar, vender o conseguir alimentos, te van a pedir que sea sellado con el 666. Y todo esto que nuevamente hacemos hincapié, la iglesia no lo va a padecer. Eso es para la gente que se quedó. De ahí viene el cuarto sello, que es el caballo amarillo. Vimos también que este jinete trae muerte
a la humanidad, obviamente por la escasez, y mucha gente va a estar muriendo por enfermedades, por las fieras, dice que van a estar atacando. Entonces va a ser un caos por completo, y tal vez la maldad que todavía hay aquí en el mundo en ese entonces se va a multiplicar, pero aquello que detenía la maldad del Espíritu Santo ya no va a estar. Entonces esto va a ser un caos. El quinto sello también vimos que Juan vio en el altar a personas, vio almas de las personas que están ya en la iglesia, que eran mártires, que clamaban por ¿cuándo te vas a vengar, Señor, de los que están en la tierra? ¿Cuándo vas a? Y Dios le dice, espérate, porque todavía falta pueblo mío, todavía falta gente que suba, y esos son los que vamos a ver el día de hoy. Los 144,000 sellados y los hermanos que van a entrar después de la tribulación. Vamos a poner muchísima atención a estos versículos y vamos a ver, te pregunto, tal vez te has hecho la pregunta, aquellos que no se fueron en el rapto, supone esto, te toca la bendición, ¿no? De que tú te vas en el rapto y tu suegra se queda, ¿no? No es cierto, es cierto, es cierto. Mi suegra fue muy buena persona y está con el Señor, ¿no? Supone esto, supón que tú te vas y alguien se queda, si nos toca vivir lo del rapto, no estoy diciendo que ya es mañana, no sabemos cuándo. Pero supone esto, o supone que alguien se adelanta y todo, ¿será que las personas que se queden durante la tribulación y durante todo lo que va a suceder aquí tendrán una nueva oportunidad de ser redimidos de Dios? Los legalistas van a decir no, ya estuvo, ¿no? Los que limitan la gracia de Dios van a decir no, ahí quedó. No es así, y eso vamos a estudiar el día de hoy. Pero antes de esto viene el sexto sello, que es lo que vimos la semana pasada, que son terremotos, son eventos cósmicos que van a acabar con la tierra y va a haber todo esto, va a estar un caos. Incluso las personas que son de la élite del anticristo van a decir ¿qué está pasando? Y se van a querer esconder y no van a poder. Y dice el verso, el capítulo 16:9, te lo van a proyectar, que esta misma gente dice que estos hombres fueron quemados con el gran calor porque blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre las plagas, o sea, sobre estos sellos, y no se arrepintieron para darle gloria. Y lo que está pasando aquí es que el ser humano, a pesar de que estaba sucediendo, estaba viviendo un mal momento, no se arrepintieron. Pero hubo una parte que sí, que al ver las calamidades, el reinado del anticristo, a ver todo esto, hubo gente que sí dijo, yo sí voy, pero les costó sangre, les costó sufrimiento, les costó ver a su familia muerta, les costó a muchos la cabeza. Acuérdate que va a haber este tema, ¿crees? No, si no, córtale la cabeza. Y va a haber esta persecución en contra de los cristianos de ese entonces que se hayan quedado. Al día de hoy, mis hermanos, tú puedes pensar, pues no es posible que están viendo la tempestad y no se hincan. En este capítulo 16:9 de Apocalipsis estoy viendo que no. Lo que me lleva a pensar que el juicio y el terror o las disciplinas que Dios pone constantemente hacia las personas que son incrédulas no van a ser suficientes para hacerlos cambiar. Y yo lo veo una tras otra, ahí está, y Dios está mandándoles y está dándoles reprensiones y los trae con lazos de amor y no cambian y siguen en lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que tiene que cambiar es el corazón, como dijo Jesús, tienen que nacer de nuevo. Tiene que haber un cambio en su corazón. Gente que piensa que puede engañar a Dios o que puede... ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer Dios al respecto con esta gente? Dios les va a dar misericordia. Y ese es el gran Dios al cual te vengo a predicar el día de hoy. Es un Dios que da misericordia, que da amor, que tiene un límite definitivamente, pero también que va a decir en un tiempo se acabó. Y hoy vamos a ver dos grupos de personas ya para entrar en materia, si no nos vamos a ir mañana. ¿Vale? ¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde vienen? Y todo esto, vamos a hacer estas preguntas. Verso 1 dice, después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Habían 4 ángeles en pie. Ahora esta pausa entre el sexto y séptimo sello, son 7 sellos, pero ahorita nada más abrieron 6. Falta el séptimo que es llueve fuego, se acaba esto. Entonces en este sexto y el séptimo sello todavía hay gente lastimada, hay gente herida, hay gente lastimada físicamente, hay gente que está guardada, que está escondido, están los del anticristo, toda la gente persiguiendo a las personas, hay hambre, hay guerra, hay mortandad, están todos cadáveres por las calles, cosa horrenda está pasando en la tierra. Entonces el anticristo está reinando y entre el sexto y el séptimo sello Dios hace una pausa, dice espérense. ¿Sí? La tierra tiene 4 puntos cardinales, lo sabemos. Entonces Juan está diciendo que vio estos ángeles diciéndole a los 4 vientos, deténganse, no quiero que haya aire. Me acuerdo que de joven mi abuelo le gustaba mucho la pesca y a mí también me gusta, y él se guiaba mucho por el viento. Me decía, cuando hay viento de tierra no va a haber pesca, jamás.
Y yo no le hacía caso, loco el viejito, ¿sí? Ahí me iba yo a pescar y llegaba yo con nada, ¿sí? Nunca pescaba nada. Pero cuando mi abuelo decía, hay calma, ahora es momento de ir a pescar, íbamos y sí pescábamos. No sé por qué, pero así funciona. Ahora, lo que está pasando aquí es que hay una calma total. ¿Recuerdas el huracán hace poco? Previo al huracán, cómo estaba todo calmado. Y entonces, ni seguro ni va a venir nada, ¿no? Al ratito sí, hasta nos agarramos con las uñas, ¿verdad? Porque sí se movió. Pero bueno, esto pasa. Previo a la tempestad siempre hay una calma. Y Dios está permitiendo esto. Y se detiene. Dice, va a haber silencio. Previo al séptimo sello, que es la destrucción. Va a haber un silencio. Verso 2. Vi también otro ángel, dice Juan, que subía de donde sale el sol. Y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, todo esto está escrito en Ezequiel 9, del 1 al 7. Acuérdate que el Apocalipsis es una revelación de algo que fue escrito, no es algo nuevo. Es algo que ya fue escrito en el Antiguo Testamento. Y en Ezequiel 9:1 está toda la historia de cómo iba a suceder este momento. Te lo van a proyectar aquí atrás. Dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones vendrán del camino de la puerta de arriba y mirarán hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se separaron junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín del cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero del escribano. Y dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Hasta ahí. Había estas personas que iban a pasar a ponerles una seña en su frente a algunas personas. Dios permite a Juan ver esto. Sí, ahora dice que estas personas iban a tener el sello del Dios vivo. Y como hemos estado hablando de sellos, tú te imaginas que es el mismo sello que estaba en el rollo. No, aquí la palabra sello es diferente, habla de una marca, algo que está sellado. ¿Sí? Mi suegro mucho tiempo se dedicó a este tema de ver los ganados y de rancho y todo este rollo. Ahorita ya no, solo tiene 2 gallinas, ¿sí? Pero a mucho tiempo se dedicó a eso. Y es interesante porque me decía que en ganadería, cuando se atraviesa un ganado por la calle y lo atropellas, el que se tiene que hacer responsable es el dueño del ganado. ¿Pero cómo? Si no tienen matrícula. Sí, el ganado trae un sello, que es el sello del rancho. Entonces, por medio de ese sello, tú vas y puedes hablar y arreglarte con la persona y todo bien, ¿no? Para que te pague los daños que le hizo a tu vehículo o algo así. El sello nos indica el propietario, quién es y dónde es. Al día de hoy, mis hermanos, la iglesia de Jesucristo está sellada. Tú y yo estamos sellados. ¿Cómo? Sí. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué dice acá? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, estas personas que están en la gran tribulación, ¿van a ser selladas? Claro. ¿Con el Espíritu Santo? No. Van a ser otro tipo de sello. Pero al día de hoy, la iglesia de Jesucristo, los que han creído en Jesús, están sellados. Tenemos dueño. Tú ya tienes un propietario. ¿Sí? Eso indica que tienes esta pertenencia hacia Dios. Tú eres de Dios. Tú eres hijo de Dios. Se te ha dado la potestad de ser hijo de Dios por creer en Jesucristo. ¿Sí? Ahora, por eso es imposible pensar que la iglesia pase la famosa marca de la bestia o que pase la gran tribulación, porque ¿cómo vas a estar sellado con el Espíritu Santo y te van a poner el 666 en tu frente? Es absurdo pensar eso. Los ganados no pueden tener 2 sellos. Si tienen 2 sellos, pues algo pasó ahí, hay un robo, hay una tranza. Yo no predico un Dios así, yo predico un Dios justo y fiel y verdadero y que cumple sus promesas. Amén. ¿Sí? Las arras de nuestra herencia es esto. Dice Jesús, yo les voy a dar, les conviene que yo me vaya para que el Espíritu se quede en ustedes. Es esas arras, es ese compromiso que Dios hizo con nosotros dejándonos a su Espíritu Santo. ¿Sí? Y ese término legal me encanta porque dice, somos propiedad de Jesucristo, tenemos dueño por fe.
Ya no somos huérfanos, ya no somos personas que deambulamos por sin saber nada. Ahora tenemos dueño y nos vamos a ir a casa con Él para la alabanza de su gloria. Es esta garantía de que somos salvos del infierno, pero también de la ira venidera. Por tanto, siempre hemos dicho cuando estamos estudiando Apocalipsis, el Apocalipsis son buenas noticias para la iglesia de Jesucristo. Amén. Son buenas noticias. ¿Sí? Entonces este sello está hablando de eso, de que eres propiedad de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Dios, viene el rapto, se va a la iglesia o te mueres, lo que sea lo que pase en tu vida? ¿Por qué Dios todavía tenía gente aquí abajo pasando la tribulación? ¿Sí? ¿Por qué es que Dios no se los llevó? ¿Será que se le olvidaron? Como que se le traspapeló al Señor. Y yo, ay, Gabriel, no les dijiste. Se me olvidó llevarme estos 144,000. No, familia, todo está en los planes de Dios. ¿Sí? Y durante esta catástrofe de los 6 sellos que ya estudiamos, que está terrible aquí en la tierra, estas personas habían perdido familiares. Los niños que nacieron durante esta gran tribulación estaban pasando esto. Había gente sufriendo, había gente muriendo. Y esta gente está viendo esto. Pero, ¿quiénes son estos sellados que Dios dice, ya no me los toquen, a estos guárdamelos? ¿Quiénes son? Son judíos. Son el pueblo de Dios. Son 144,000 sellados. Son judíos. Los testigos de Jehová decían que eran ellos. Pero cuando su fundador dijo, somos nosotros, únete a nosotros para que seas uno de los 144,000. Esa secta aumentó increíblemente. Ya rebasaron los 144,000. Ahora dicen, bueno, es que pues, probablemente Dios vaya a aumentar un poco más. No, cállate ya, bro. No inventes, ¿sí? Acá son judíos, mis hermanos, y el texto es muy, muy claro diciendo que son judíos. No es el pueblo gentil, no es la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos que son judíos? Porque ahí te dice la tribu a la que pertenece. Ahí te dice todo, de dónde vienen. Es interesante cómo al día de hoy hablas con una persona israelita, un judío que realmente está, ahora sí, que practicando su religión judía. Ellos no saben, no tienen nada por escrito que te digan a qué tribu pertenecen. Porque todo fue destruido. Acuérdate que Israel fue nación hasta después de 1950. Ahora, antes todo fue destruido, ellos no tienen nada por escrito. Entonces aquellas personas que se creen judíos, siendo gentiles, ¿no? Incluso tienen hasta, dices que yo vengo de la descendencia de Benjamín, neta, bro, ¿y cómo lo sabes? No, porque pues es que no lo saben. Tú y yo somos pueblo gentil, no somos judíos. O sea, al menos si hay un judío aquí, shalom, bienvenido. Pero si no, no somos gentiles, somos la iglesia gentil. Sin embargo, pues bueno, ¿qué importa lo que yo te estoy diciendo ahorita? ¿Qué importa lo que está? Importa lo que está escrito, ¿sí? Lo que está escrito. Ahora, estas personas, estos 144,000 van a aparecer en el capítulo 14, verso 1, nuevamente en Apocalipsis. Fíjate, después miré y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, cuando venga la segunda venida de Cristo y ya toque tierra. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. ¿Sí? Ese era el sello. Ahora, el verso 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibía la marca de su nombre. ¿Te das cuenta los dos tipos de sellos que habían en la gran tribulación? Gente marcada por Dios, pero también había gente marcada por la bestia. Lo que significa que estos 144,000 perseveraron y no se dejaron engañar. Y ahí quedaron. Pero ¿para qué Dios los sellaría? Tú dices, ¿para qué? Es el pueblo judío. Ellos crucificaron al Señor. Ellos y todavía les vuelve a dar otra chance y otra chance. Por supuesto, el Dios que te predico es un Dios de misericordia y de nuevas oportunidades siempre. Amén. Es ese Dios. Ahora, iba a protegerlos de esta catástrofe que vendría, claro. El capítulo 8 se pone horrendo, mis hermanos. Las trompetas, las copas de ira, se pone muy feo. Entonces ellos iban a estar protegidos. No iban a tener este tipo de temas. Sí. Pero ¿qué pasaría? Ese es un remanente que Dios está dejando. En Reyes 19:18, acuérdate que muchos se fueron con Elías. Pero también muchos se fueron con Baal. Sin embargo, en Reyes 19:18 dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Estos hermanos que están en los sellos, que son judíos, que son parte de los 144,000, son personas que fueron sellados por Dios y fueron cuidados por Dios para una tarea en específico. No nada más fueron aquí como para que no, para una tarea en específico. Ellos no se mezclaron con el anticristo.
¿sí? Y si lo intentaron o se arrepintieron. Ellos tenían una tarea en específico. ¿Y sabes cuál era? Predicarle el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Todavía hubo predicación sin Espíritu Santo, sin iglesia, sin cuarto piso en el hotel. ¿Sí? No había nada de eso. Era persecución total. ¿Pero por qué usó Dios judíos para eso? Pues ¿cómo crees que tú y yo tenemos el evangelio? Por medio de judíos. La salvación vino por medio de los judíos. ¿Sí? A los judíos se les fue entregada la palabra. Ahora aquí están registradas estas personas. Fíjate, vamos a leer para avanzar. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Te das cuenta que ya está todo cuadradito y escrito? De ahí venían estos. Entonces, si tú dices, no, es que yo soy judío, dices, no, shalom, dices, no, y tienes hasta el salbut aquí en tu frente. No, bro, tú eres yuca como yo, ¿sí? No eres judío, ¿sí? No intentes, no inventes. ¿Sí? Existen muchas interpretaciones de estos textos. Dicen que no aparece la tribu de Dan, por eso no está completo. Bueno, hay muchas versiones por qué no aparece la tribu de Dan. Unos piensan que fueron desechados porque ellos introdujeron la idolatría a Israel. La verdad yo no me atrevo a decir es por eso. Dios puso estas tribus y estas tribus fueron y ahí están asentadas. Lo que interesa es qué fue lo que hicieron. Nos quedamos con lo que está escrito, el fruto de estos judíos, de estas personas que valientemente siguieron predicando las buenas nuevas de Jesucristo, que fueron convertidos y empezaron a hablar del evangelio. ¿A quiénes? A los que están en el verso 9 y 10. Vamos para allá. Después de esto, dice Juan, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al, ¿qué dice? Cordero. ¿Te acuerdas el capítulo 5 y 6 y todo lo que estuvimos estudiando de esta adoración al Cordero? ¿Verdad que es como que un copy-paste? No se le transliteró a Juan, ni puso copy-paste, para rellenar el capítulo 7 vamos a poner esto. No, es otro grupo de personas, no es la iglesia. La iglesia desde el capítulo 4 ya no está en la tierra. Aquí es otro grupo de gente, ¿sí? Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Pues claro, para Dios no hay nada imposible. Ahora, acuérdate que Jesús le decía a sus discípulos cuando estaba aquí en la tierra, vamos a Jerusalén, pero no me quiero ir por la autopista, me quiero ir por la libre, me quiero ir puebleando y quiero pasar por Samaria. Y los judíos, ay no, Samaria no, me caen gordos los samaritanos. ¿Sí? A los 12 le caían gordos, no había comunión entre judíos y samaritanos. Y es ahí donde no les pareció la idea. Dice, mejor vámonos por la cuota, Señor, es más yo la pago, dice Pedro, ¿no? ¿Sí? No, vámonos por la libre. Y ahí es donde Jesús tiene encuentro con la mujer samaritana, cuando los discípulos se van a comprar comida, y luego los discípulos regresan, la mujer samaritana se va a buscar a los demás samaritanos, y está Jesús platicándoles a los discípulos lo que pasó, y le dice, miren, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué crees que Jesús le decía? Porque lo que estaba viendo Cristo detrás, dice el contexto de todo estudiado en este evangelio, es que venían todos los samaritanos hacia ellos. Jesús les está diciendo, a ellos son a los que ustedes les van a predicar el evangelio. Estos son. Entonces no era la primera vez que Jesús mandaba a judíos a predicar el evangelio. Si no fuera por ellos, no tuviéramos tú y yo la palabra de Dios. Y así puedo ver esta multitud, mis hermanos, que fue salvada por la predicación de estos 144,000 judíos durante la gran tribulación. ¿Sí? A veces nos da, dicen, ¿no? Qué agusticidad, ¿no? Ser cristiano social. Nada más vengo un ratito, jijiji, jojojo, ¿sí? Y listo. Sin embargo, Dios quiere que salgamos de esa agusticidad, mis hermanos. ¿No te das cuenta el peligro que está la gente que amas, que no conoce a Jesús? ¿No te das cuenta del peligro si mueren hoy? ¿A dónde se van? Pero déjate si muere. Y si viene el rapto, es que ya eso del rapto, yo ya no lo creo. Está bien, no te estoy mandando a creer el rapto. Sí, o que es mañana, no, yo no lo sé cuándo es. Pero tú sabes cuándo vas a morir. El que el día de hoy me diga, pues yo, pastor, voy a morir tal día, tal fecha, tal hora. Bueno, pero nadie sabe el momento de su partida.
Y es un mandamiento de Dios, mis hermanos, la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y Dios está trascendiendo incluso tiempos, momentos para seguir predicando el evangelio. Lo que me queda claro es cuánto Dios nos ama. Porque aún personas que no se van con la iglesia en el rapto todavía van a tener esta oportunidad. Va a ser muy doloroso, va a ser muy difícil, pero todavía va a haber una oportunidad. Pero a veces nosotros estamos demasiado cómodos. No te estoy echando en cara lo del hotel, no, pues estamos a gusto, ¿no? Está bien padre. No, pero a veces estamos en una sociedad cristiana que nos hemos creado nada más mientras gente se pierde sin conocer el mensaje de la cruz. Mientras gente se está yendo directo al infierno y tú estás jugando al tener tu iglesia. Mientras gente se está perdiendo, tú estás queriendo hacer tus cosas. Y gente se está yendo al infierno. Y a lo mejor son hasta tus propios hijos y no te has dado cuenta. Porque tú estás en tu mundo. Sí. Recuerda Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vayan a vida eterna. Sí. Y esta gran multitud que está viendo Juan, dice, después de esto, dice Juan, miré esta gran multitud, la cual nadie podía contar. O sea, era muchísima gente. Sí. De todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Si fuera la iglesia, ahí te va, para los que, es que la iglesia tiene que sufrir, cállate. ¿Sí? Si fuera la iglesia, Juan los hubiera reconocido. ¿Sí? Juan no hubiera dicho, no sé quiénes son. Juan hubiera visto, Juan era pastor, ¿sí? Conocía su rebaño. Juan conocía a la gente de la iglesia. Sí, podría estar Timoteo, ahí los pudo haber visto, pero no era la iglesia, era otra gente que se había quedado. Sí. Seguramente cobró esto en su mente de Juan, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Él sabía que no era la iglesia, pero ¿quiénes eran estas personas? Bueno, tenían estas características, dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué características tenían? Bueno, eran de diferente nacionalidad, sí, diferente idioma, lengua, hablaban de todo, o sea, era de mucha gente, pero todos estaban corriendo, huyendo, buscando algo, salvación. Sí, de la situación terrible, pero también salvación de sus almas. Y Jesús todavía tenía los brazos extendidos. Ahora, esta multitud tenía esta característica, fíjate, estaba delante del trono y en la presencia del Cordero. O sea, cuando ellos llegan después de la gran tribulación, 144,000 les predican el evangelio, creen, antes del séptimo sello, Dios dice, vámonos, tráetelos a todos. Mueren, están en la presencia de Dios y se les da este acceso ante el mismo trono de Dios. Y Dios, ustedes son aceptados. ¿Pero por qué? ¿Por nuestros esfuerzos en la tierra? No, por la misma manera como la iglesia fue aceptada, por la fe en Jesucristo, el único acceso. Sí. Dice que vestían ropas blancas, es lo que le llamó la atención a Juan. Dice Juan, voltea a ver, ellos también tienen blanco y ellos también. Oye, ¿son del mismo equipo? Sí, pero ellos entraron después. Sí. Vestían ropas blancas. Esa ropa blanca representaba victoria, representaban que eran vencedores, que habían vencido las calamidades y la opresión del anticristo, que no habían negado su fe. Y Jesús les cambia sus ropas ensangrentadas y todo lo que ellos habían pasado por ropas blancas. Pero también le llamó la atención que tenían palmas en las manos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Recuerdas cuando recibieron a Jesús? Hosana, Hosana, con palmas. ¿Recuerdas que esa misma gente tiempo después de gritar Hosana, Hosana significa salva ahora. Después de gritar Hosana, ¿qué le decían? Crucifícale, crucifícale. Aún así Dios tuvo misericordia de esta gente. Sí. Y permitió esta adoración con palmas, con estas palmas. Pero también dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿qué estaban diciendo? Clamar a gran voz. Estaban cantando, estaban adorando, estaban dándole gracias a Dios. Estaban entonando un cántico, estaban gozosos. ¿Y qué es lo que cantaban? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Eran salvados por el mismo. ¿Por qué? Porque solo hay un camino, verdad y vida, y su nombre es Jesucristo, familia. ¿Sí? Dios les está permitiendo unirse a las alabanzas, a la fiesta que ya había comenzado en el cielo capítulos atrás. Vengan, escuchen, canten también. ¿Sí? Se unía a los que estaban. Verso 11 dicen, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono
y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se repite el mismo patrón. Te digo, no fue un copy-paste, no, es otro evento. Va capítulo a capítulo, por eso es importante estudiar la Biblia así, ¿sí? Creo que tendrían mucho que agradecer estas personas, después de haber pasado lo que pasaron, después de que Dios les volvió a abrir los brazos, después de que Dios dijo: no importa, aquí estoy para ustedes, ¿sí? Pero ¿quiénes son estos, Rodrigo? No me has dicho quiénes son. Ahí te va, verso 13 al 17. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, acuérdate que el que está hablando es Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Sí. O sea, dame chance aquí en esta parte, porque yo estoy viendo, o sea, ¿cómo me preguntas a mí si yo acabo de llegar, no? O sea, tú eres un anciano, tú tienes esas 12 y 12, estás, no sé si fue uno de los 12 patriarcas o tal vez fue uno de los 12 discípulos, o a lo mejor fue Pedro que quería nada más echarle ahí un barrepiés a Juan, y a ver quiénes son. Sí, no sé, o sea, yo había dicho lo mismo, yo no sé, bro, o sea, yo acabo de llegar, yo estoy igual y estoy aquí en visión, esto va a pasar tiempo después. Fíjate, verso 14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué buen Dios tenemos, amén. Ese es un buen Dios. Familia, en la Biblia nunca vas a ver registrada preguntas vacías o sin sentido. Así de que, ay, qué preguntón, como decían en el Chavo del 8, ¿no? Qué burro, ponle 0, ¿no? Una cosa así. No, en la Biblia van a estar las preguntas registradas y se van a quedar y van a haber una respuesta siempre, aunque a veces son preguntas como Pedro, que el Señor, ¿quieres que hagamos una enramada en lo que esperamos? Y así como que, neta, Pedro, cállate, bro, o sea, no hables, ¿sí? No, siempre va a haber una respuesta, siempre está registrado por algo. Porque también ese mismo Pedro fue el que le contestó a Jesús: ¿tú quién dices que soy? Y Pedro, ¿qué le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ves? Ninguna pregunta puede quedarse así. Entonces, a Juan le están preguntando: ¿quiénes son? ¿Quiénes son y de dónde han venido? ¿Quién se lo preguntó a Juan? No lo sé, pero en la lista de chismes que me quiero enterar cuando yo suba, este va a ser uno, ¿sí? Le voy a preguntar: oye, bro, ¿quién te dijo? ¿Quién era? ¿No? ¿Y quién te preguntó esto? Entonces, ¿de quiénes son y de dónde han venido? Uno de los 24 ancianos le pregunta, estas dos incógnitas, ¿quiénes son? La respuesta es: estos son los que han salido de la gran tribulación. La gran tribulación que ya estaba. Son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, si fuera la iglesia, porque muchas sectas han dicho que esto es la iglesia y es mentira, si fuera la iglesia, si Dios se va a referir a ella como la novia del Cordero, esos son la novia, es la novia de Cristo, ¿sí? O se referiría como la iglesia. A Dios no le tiembla la mano en poner es la iglesia, no. Pero como no es la iglesia, dice, ellos son los que vienen saliendo. Y la respuesta es muy clara: son los que pasaron la gran tribulación, son personas que creyeron en Jesús por los 144,000 sellados, ¿sí? Anteriores. Y el momento exacto, antes de la destrucción masiva del 7º sello, Dios decide salvar todavía este remanente de personas, ¿sí? ¿Cómo fueron llevados a casa? Por medio de muchos dolores, de guillotina, de persecución, de asesinatos, ¿sí? Acuérdate que los primeros 6 sellos están horrendos, los estudiamos la semana pasada. Yo decía, no puede ser, esto es una película de terror lo que va a suceder. Esos fueron llevados a casa, ¿sí? Decapitados, atormentados, no sé, devorados por bestias, en fin, muchas cosas horribles que iban a pasar físicamente, pero al final estar en casa. A pesar de la ira de Dios y el terror de Satanás en esos días, ellos iban a encontrar esta salvación en el único camino que era Cristo, y ahí estaban. Así como esta gran multitud que entró de repechaje, dije, en la gran tribulación,
Sí. Así hay mucha gente que va a venir a Cristo también en estos días. Que tú dices, ¿cómo? Al final se sí. Y eso estudiamos con mis discípulos ahorita en el discipulado que tuve de 9:45 a 10:45. Hay gente que te vas a encontrar en la eternidad y tú aquí, ¿y cómo? Pues de último, ¿sí? ¿Y creíste? Sí, me arrepentí y aquí estoy. Pues no me ves, o sea, una cosa así. Y hay gente, ¿y por qué no está aquí X persona? Pues si yo lo veía en la iglesia todos los domingos. Sí, pero su vida nunca cambió. Siguió en lo mismo. Siguió en lo mismo. Nunca se arrepintió. Por tanto, no nació de nuevo. Porque podemos engañar a la gente. Podemos engañar y jugar una doble vida. Pero al Altísimo no lo puedes engañar. Él conoce. Él sabe quién está revestido de Cristo. Quién va a estar revestido de última hora de Cristo y quién no. Esto no es del que quiera, mis hermanos. Es de quien Dios tiene misericordia. Amén. Y si tú y yo estamos aquí es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Sí. Hay personas que han tenido muchas oportunidades de arrepentirse, de dejar que el Señor tome el control de sus vidas, de dejar vicios, pero no lo dejan porque les es primero esto y después el Señor. Aquí hay de dos sopas. Si te mueres sin Jesús, tu destino es el infierno. Te lo tengo que decir. Y si viene el rapto y te quedas, entonces tienes esta otra opción que te estoy presentando. Es como que te estoy vendiendo un tiempo compartido ahorita, ¿sí? ¿Cuál quieres? No, yo me quiero ir. Yo no quiero pasar la gran tribulación, ¿sí? Yo no quiero pasar este tipo de situaciones horrorosas. De por sí el mundo está caído, de por sí tienes problemas, porque vives en un mundo caído, sufrimos decepciones, mentiras, situaciones difíciles, a veces escasez, a veces vives con esta presión. Ahora, métele a esto que fieras del campo vienen a querer devorarte en tu casa, que hay una persecución tremenda en contra de ti, que del anticristo, que te quieren matar. Agrégale esto, sí. Y aparte no hay Espíritu Santo y no hay iglesia. Ya no vas a poder llamar al pastor a las 11 de la mañana, pastor, ore por mí. No, el pastor se fue, espero, ¿verdad? Sí, y ahora yo me quedé, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué está pasando con estos que Dios aceptó y se unieron a esta banda en el cielo? Fíjate lo maravilloso y lo bueno que es nuestro Dios. Sí. Verso 15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo. Dice, están delante del trono de Dios. Dios les permitió unirse al servicio del trono. Porque tú piensas que vamos a estar en la eternidad y ahí vamos a estar en una nube con una arpa y tus alitas de ángel. Eso no existe. No existe, es Hollywood. Sí, vamos a trabajar ahí arriba. Arriba hay un reino donde vamos a seguir trabajando con otros cuerpos. Sí, esperemos. Sí, sí, va a ser otro cuerpo glorificado y vamos a estar trabajando para Él. Ahora Dios les da el privilegio a estas personas de unirse a este servicio, de poder estar de pie ante el Altísimo. Dice que les sirven día y de noche en su templo. No significa que Dios tiene un templo ahí arriba, sino es de manera figurada, porque acuérdate que el templo Dios lo puso aquí en la tierra, con los judíos, a Salomón se le fue encomendado. Esa figura es como que algo espiritual arriba, o sea, va a haber trabajo, Dios los lleva, los incorpora al servicio. Por si no estás acostumbrado a servirle a Dios de este lado de la eternidad, y aquí estás como que, no pasa nada, pues arriba, ¿qué hubo? ¿Sí? ¿Qué hubo? ¿Quién te dice que estás listo para servir en el tabernáculo ahí arriba? Si aquí no quieres, es muy temprano, no. Entonces, ¿quién te dice? Fíjate que dice el salmista 27:4, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ese es el salmista David. Ese es el corazón de una persona que ha nacido de nuevo. Vivir para servirle al Señor. Y dice que estos van a regresar y van a ser incorporados y se van a incorporar al servicio. Dice, y extenderá su tabernáculo. Les va a dar refugio en su santuario. Nos muestra aquí cómo Dios va a extender su misericordia por el perdido, aún por el que le rechazó una y otra vez. Todavía va a haber oportunidad. Y una vez le preguntaba a mi maestro de teología, explícame esto de que, ¿cómo es esta promesa de creo en el Señor Jesús y toda tu casa serás salvos? Yo estoy viendo que
mi esposo no cambia, sigue igual. Pues mira, probablemente va a ser durante el rapto esa promesa, porque a lo mejor ese esposo se va a quedar. Y sí va a ser salvo, le va a costar, le va a doler mucho, pero va a llegar a ir, va a estar en repechaje. Probablemente hay una posibilidad ahí. Yo me quedé así como que, ok, me dejaste más dudas, pero bueno, ahora yo te paso la duda a ti. ¿Sí? Entonces, es eso. ¿Por qué no es la iglesia? Nuevamente, si tu mente está pensando, es que a mí ya me dijeron que es la iglesia, fíjate que dice el verso 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Tenemos muchas promesas como iglesia que estas personas no van a tener en la gran tribulación. ¿Sabes cuál es una de las promesas de Dios? Que sustento y abrigo nunca va a faltar en tu casa. ¿Cuántos cristianos se quedan sin comer y sin sustento y abrigo en este lado de la eternidad? Levanta tu mano si te has quedado sin comer y sin abrigo nadie, porque Dios es fiel. Amén. Y nos va a mantener del pan necesario. Por tanto, no puedes decir que esta es la iglesia, porque acá está diciendo que ya no van a tener hambre, significa que pasaron muchísima hambre y sed. Murieron de hambre, murieron de sed muchas veces. Dios no va a permitir eso con su iglesia, por eso no es la iglesia, ¿sí? Y el sol no caerá más sobre ellos, significa que muchos murieron de explosiones solares también. Se ocultaron del sol, de calor alguno, murieron de calor. Y ahorita si dices, ay, calor, prende el aire, aunque después venga la comisión, no importa. Pero eso es ahorita. En aquellos entonces, la atmósfera va a estar abierta, la explosión solar va a ser increíble. Gente va a morir realmente calcinada por los rayos del sol. Gente va a morir realmente por sol, ¿sí? La promesa de Jesús para su iglesia es que no habrá justo que mendigue pan, entonces por eso no es la iglesia. Por si tú todavía estás pensando, no es la iglesia. Una evidencia de que este grupo es esto. Ahora, recuerda la escasez de la gran tribulación, todo eso lo va a padecer estas personas. Ahora, aún con todo esto, ellos van a decir, creo en Dios. Aún con todas estas persecuciones tremendas, sin el Espíritu Santo, en medio de horrores del reinado del anticristo, ellos van a vencer por la fe. Imagínate que tienen a tu hijo de rodillas con una guillotina a punto de cortarle la cabeza. Y lo único que te va a decir los secuaces del anticristo, solamente blasfema en contra de Dios y le salvamos la cabeza. ¿Qué vas a hacer? A veces no queremos que ni el sol toque a nuestros hijos. ¿Qué vas a hacer? Te lo pongo. O tienen a tu esposa. O todos los que se quedaron van a... Ese es el tipo de pruebas que van a venir, mis hermanos. Ahorita en el Medio Oriente está sucediendo. Y no es que ya esté la gran tribulación, no, es un fragmento de lo que va a suceder. Pero para que veas cómo está el corazón humano de corrompido. Pero ¿cuál va a ser el consuelo de esta gente? Fíjate que dice el verso 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Recuerdas que Jesús decía aquí en la tierra, yo soy el buen pastor, el que por mí entrare será salvo, decía? Así como yo pastoreé a la iglesia en el tiempo de la iglesia, y de verdad, por eso es un privilegio venir a la iglesia. Por eso es un privilegio ser cristiano el día de hoy, porque Cristo literalmente te está pastoreando con su Espíritu Santo. Sin presión, sin manipular, es Dios pastoreándote. Así este grupo comprendió que es no tener pastor. Este grupo comprendió que es no tener Espíritu Santo, que es no tener a Jesús. Lo comprendió en la gran tribulación. Si tú has sido sellado por el Espíritu Santo, ¿tú crees que Dios va a retirar su sello? Pues claro que no. Por eso es que no es la iglesia. Eran literalmente, mis hermanos, ovejas quedadas para ser devoradas por los lobos. Son esas, pero aún así el buen pastor fue por ellas. Aún así, yo te pregunto, ahora que es tiempo de la iglesia, ahora que es tiempo de la gracia, ahora que estamos así en super relax, ¿tú crees que Dios no tiene misericordia y perdón para ti? Sí lo hay. Sí lo hay. Estas personas morían por no negar su fe. Sí. Dice, y los guiará por fuente de aguas de vida. Ante tanta muerte, ante tanta situación difícil, Dios le dice, vengan y beban de esta agua para que no vuelvan a morir. Los va a llevar a esa fuente que jamás volverían a tener sed. Al fin iban a estar en la presencia eterna de Dios, en la morada con Dios y con la gente de Cristo que estaba ahí, la iglesia.
al fin iban a ser injertados otra vez. Dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y vamos a cerrar ya con esto. ¿Cuántas lágrimas de dolor y sufrimiento crees tú que van a derramar estas personas? Yo sé que tú ahorita mucho has derramado tal vez has llorado demasiado, pero no se va a comparar con lo de estas personas. Sí, de dolor físico, pero también de dolor espiritual. Ahora dice Jesús, yo con mis manos voy a limpiar esas lágrimas de tus ojos. Como ese Padre amoroso va a agarrar tu rostro y va a limpiar, te va a consolar, te va a decir, ya estás en casa, respira, ya estás en casa. Imagínate esa escena con estas personas. Pero te digo algo, esa misma escena se hizo con nosotros cuando estemos en su presencia. Es lo mismo, misma iglesia, un pueblo, un Señor. Ahora, en el cielo ya no conocerán la tristeza ni el dolor. Dios va a limpiar todo. Y cuando dicen jugar toda lágrima, no significa que nada más, deja de estar chillando. No. Va a limpiar lo que provoca el dolor, lo que significa que va a haber una paz. Cosa que aquí tú has buscado. ¿Qué cosa has buscado para tener paz? Tal vez un hombre o una mujer, o has buscado esto y ves que es una tras otra y no hay paz en tu vida. No la vas a encontrar, porque el único que puede darte paz, el único que puede enjugar toda lágrima, se llama Jesucristo. Se llama Jesús. Y este tema de toda lágrima va a ser en el cielo. ¿Sí? En esta tierra tenemos dolor también y lágrimas que tenemos que soportar muchas veces. Pero tienes que tener esta promesa, que Él va a limpiar toda lágrima, va a enjugar toda lágrima para siempre. Y termino con esto. El título del sermón, por si no te lo dije, siempre se me olvida, se llama Una gran multitud. Y en un mundo en donde se busca multitudes, se busca fortuna, aprecio de likes, de reconocimiento de multitudes, aquí vemos que es una multitud de gente pecadora que despreció a Jesús, que está siendo salvada. Y está buscando la salvación y la aprobación de un solo personaje. ¿Sabes quién es? El Cordero. Tú como yo como iglesia lo tenemos que buscar. Esto es lo que debemos de buscar, familia. Tu identidad, tu aprobación no puede estar en una persona. No puede estar en alguien, en personas. Tu identidad, tu aprobación debe estar en Jesús. Y Él el día de hoy, si has creído en Él, te está diciendo, estás aprobado, estás conmigo. Sí. Tal vez alguien en alguna condición de perdición o de rencor, que venga el día de hoy así cargado, pienses que tú no entiendes esto que yo siento. Y yo no lo entiendo, pero Jesús sí lo sabe. Jesús sí lo sabe. Y esta persona me causó esto. Ora por esa persona. Es que es incrédulo, mucho más a mi favor. ¿Sí? Tienes que orar por tu familiar incrédulo, por tu vecino incrédulo, por todos los que son incrédulos. No dejes de compartir el evangelio, porque el tiempo final se está acercando y se va a poner cada día más difícil la cosa, mis hermanos. Sí. Tengamos en cuenta estos textos acerca de que Cristo regresa. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló en el libro, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y eso es algo muy duro que tenemos que llevarnos a casa hoy. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar un momento en donde los que fueron salvos va a haber un juicio. Y sí, en el juicio vas a ver a tu sobrino, a tu hijo, a tu esposo, incrédulo, ser condenado al infierno. Dios va a permitir eso. Dios va a permitir que ese momento, sí, cuando venga la segunda venida de Cristo y junte a todos, va a separar a las ovejas de las cabras.
Va a haber un juicio, el juicio del trono blanco que vamos a ver tiempo más adelante. Sí. Y dices, ¿cómo es posible? Vamos a tener conciencia. Y sí, ahí vas a ver a las personas. Una historia muy fuerte que a mí me impactó y por eso la urgencia de predicar el evangelio y de arrepentirse. Una historia muy fuerte dice que un hombre se encontraba en esta lista de los arrojados al infierno, cuando está el trono. Y ahí está este hombre. Y el horror en su rostro, describen, era indescriptible. Y era demasiado tarde, ya había sido condenado por no creer, por haberse aliado a la bestia, por todo, ya había sido demasiado tarde ya para él. Pero lo peor, y su rostro cambió de más cuando allí escuchó la voz de sus hijos, del lado de los condenados. Y él le preguntó a su hijo y a su hija, ¿y ustedes qué hacen aquí? Estamos aquí porque seguimos tu ejemplo, papá. Y esto nos debe de poner a temblar como padres. ¿Qué ejemplo les estás dando a tus hijos? ¿Qué ejemplo de cristiano eres? Sí. Qué día tan más triste, porque no vas a estar ante la presencia de Dios. Y cuando vas a ver a conocidos y familiares incrédulos, irse al abismo. Y no los vas a ver nunca más. Por eso la Biblia habla de la muerte segunda. Sí. Al predicador Charles Spurgeon se le preguntó lo mismo. ¿Cómo no habrá tristeza en el cielo si nuestros familiares o seres amados perecen en el infierno? Eso le preguntaron a Spurgeon, un predicador de 1800. ¿No sentiremos lástima por ellos? Muy buena pregunta. Me dije, wow, yo hubiera preguntado lo mismo. Spurgeon contesta, si tú me lo dijeras me alegraré, porque no tengo la respuesta. No creo que habrá un átomo menos de ternura, ni una fracción menos de amabilidad y de amor y de simpatía. Creo que habrá más. Pero seremos refinados y purificados de tal manera que aunque la compasión por el sufrimiento esté ahí y el aborrecimiento por el pecado también esté ahí para balancearlo, se obtendrá un estado de equilibrio total. Una perfecta conformidad con la voluntad divina es probablemente el secreto en ello, pero no es mi asunto adivinar. Yo no sé qué pañuelo usará el Señor, pero sé que el Señor enjugará toda lágrima de nuestros rostros. Aún después de ese momento trágico del trono blanco, cuando veas ese dolor de partir a las personas que amas al infierno, aún ahí Dios va a limpiar las lágrimas de tus ojos y te va a dar consuelo. Eso es lo que quiere decir este texto. ¿Qué vamos a hacer? Agusticidad, ¿verdad? Sigamos, mis hermanos, sigamos la carrera de la fe, sigamos nuestra convicción de seguir a Jesús, de trabajar para su reino, sigamos predicando el evangelio aunque nos cueste, sigamos siendo iglesia, sigue creciendo, discipúlate, intégrate más, pregunta qué hace falta, sé ese cristiano, que tus hijos vean que eres un cristiano aquí, pero que eres lo mismo en tu casa. Sí. Pregunta qué hace falta, cuánto tiempo tiene que no invitas a alguien en la iglesia o eres un consumidor más de la iglesia. ¿Por qué te digo esto, familia? Porque somos luz, somos portadores de esta buena noticia, el evangelio de Jesucristo de salvación. Si bien Dios va a enjugar toda lágrima, pero ¿por qué no evitamos eso? ¿Por qué no evitamos eso en la eternidad? Dios nos puso en este lugar para esto, para tener este privilegio de servirle. Sí. Y esta semana me llegó una notificación del hospital que niveles de consulta en urgencias entre 12 y 18 años en Playa del Carmen, en el Hospital General de Zona. ¿Ha aumentado el atentado de suicidio de los jóvenes? Y eso a mí me puso a temblar porque tengo un hijo joven igual. ¿Ha aumentado el atentado? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Sigues viviendo para ti? ¿Sigues viviendo para ti? El final está cerca, mis hermanos. Y andamos en tibieza muchas veces, tenemos esta apatía. Y no nos damos cuenta de que un futuro trágico viene. Y no te estoy diciendo esto para que salgas con temor, no. Tienes la solución aquí en tus manos, se llama Cristo, amén. Tienes esto, lo tenemos ahorita, ¿sí? Oremos que Dios toque los corazones de los incrédulos, sí, pero que toque tu corazón, que te llene con su espíritu, porque tal vez has aflojado, porque tal vez no sabes, has estado viviendo una doble vida y Dios te está diciendo hoy, tienes que arrepentirte. El camino ahí está, arrepiéntete, sigue a Jesús. Y oramos que esto que hemos estudiado el día de hoy no sea una película de terror para tu vida y que ahora sí ya tengo miedo, ahora sí. No, porque si es eso, vas a volver a pecar.
Se te va a olvidar. Yo veo películas de terror, me duran 2, 3 días, ¿no? Yo estoy así. Y después ya, de hecho no veo películas de terror, no las veas, me da mucho miedo. Pero estás acalambrado y en lo oscuro, ya luego se te va olvidando. ¿Por qué? Porque el terror y el miedo nunca van a hacer cambiar a las personas. El único camino que puede hacer cambiar tu corazón se llama Cristo, y eso se resume en el amor. El amor, el perfecto amor echa fuera el temor. Sí. Oramos que lo que hayas escuchado hoy no sea algo de terror para tu vida, sino sea realmente una convicción de decir: Señor, ¿a quién entrego mi vida? Ya he jugado demasiado, ¿a quién entrego mi vida a ti hoy? Porque si eres hijo de Dios, Él va a darte de su amor. Y si no lo eres, también va a darte de su amor. Queremos contemplar tu misericordia, tu extrema bondad. Queremos compartirla. Pero ¿cómo lo podemos hacer si nosotros no lo estamos viviendo? Si para nosotros no es una realidad. Necesitamos arrepentirnos, entregar nuestra vida a Jesucristo. Señor, perdónanos, aquí estamos. No la estamos armando, no la estamos haciendo bien. Hemos mentido, hemos llevado esto mal, no he llevado las cosas bien. Ahorita es momento para entregárselo al Señor. Cuando ves, Dios nos permite esta ventana cósmica, esta ventana de otra dimensión para ver lo que va a ocurrir, no para que te quedes así, como el chavo que te dé la garrotera, sino que digas: todo eso, sí, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Esto no es una película, esto es una realidad que va a suceder. Y te digo algo, ponte a temblar, porque el mundo cada día va fraguando más y más para que el anticristo suba al poder. Sí. No tarda, la iglesia no lo va a vivir, no te preocupes. Pero esto se está cada día repuntando más y más a esto. No, si dices: es que yo no veo las noticias, no me gusta, bueno, te lo tengo que decir. Las cosas están feas. Necesitamos entregar nuestra vida a Jesucristo. Amén. Necesitamos buscarle más y más. Y esa es mi oración, que Dios nos ayude a avivar nuestro corazón. Pero si tú no has creído, a creer y entregarle y dejar de jugar. Señor, te entrego esto. Haz conmigo lo que a ti te plazca. Pero ayúdame, porque te necesitamos. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana. Y no queremos irnos de aquí, Señor, sin antes hacer un compromiso real en nuestros corazones contigo. A veces estamos tan acostumbrados a la comodidad, estamos tan acostumbrados a hacer las cosas para nosotros mismos, al egoísmo, que se nos olvida que somos tan frágiles como humanidad, que somos tan frágiles y que dependemos de ti, Señor. A veces se nos olvida, tenemos esa amnesia espiritual tan trágica que solamente te buscamos en los momentos difíciles. Y lo que más nos admiramos de tu misericordia, de tu cuidado, es que aún sin merecerlo tú estás ahí con los brazos abiertos todo el tiempo. Y eso es un motivo más para adorarte, Señor. Padre, te pedimos por nuestra familia incrédula. Todos acá tenemos familiares incrédulos. Te pedimos que tú los ayudes, Señor. No quisiéramos que se queden, Señor. No quisiéramos verlos yendo al abismo en el trono blanco. Sabemos que tú vas a enjugar nuestras lágrimas y que tú nos vas a dar un consuelo y que no nos vamos a acordar más, porque es más grande tu consuelo y tu amor que cualquier tipo de situación. Pero Señor, si está en ti el ayudarnos, oramos por todos aquellos incrédulos, Señor. Aquellos que han estado jugando con el Evangelio, aquellos que llevan una doble vida, aquellos que viven para ellos mismos, aquellos que no te conocen, Señor. Oramos por aquel perdido aquí en Playa. Oramos por aquellos drogadictos, por aquellos que andan deambulando sin ningún hogar a dónde ir, por aquellos que no te conocen, que buscan su refugio en drogas, en homosexualidad, en prostitución. Oramos por ellos, Señor. Ten misericordia de ellos, y si quieres tú ayudarnos, Señor, y quieres tú usarnos
Para eso te pedimos que nos llenes con tu Espíritu, porque no podemos salir solos. Necesitamos de ti, Señor. Fuimos llamados para ser tus hijos, para ser tu iglesia, para servirte. Y ayúdanos a esto, a salir de nuestra zona de comodidad y a vivir una vida para ti, Señor. Te necesitamos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.